Doctor, buenas noches. En esta oportunidad, el suscrito junto con mis compañeros vamos a exponer sobre la investigación de la Casación 1301-2018, Lima, referido a cómo ha resuelto la Corte Suprema sobre un proceso civil de desalojo por ocupación precaria. Sobre las deficiencias de la argumentación jurídica, como primer punto, quien les habla va a hablar sobre la insuficiente fundamentación respecto del concepto del título. ¿Qué pasó en este caso? La Corte Suprema afirmó que el demandado no era un ocupante precario porque cuando el propietario original estaba vivo, le dio una autorización verbal para ingresar y vivir en el inmueble. La sala señala textualmente que esa voluntad del testador en vida es el título que justifica su posesión. Sin embargo, aquí es donde el razonamiento de la Corte sufre una grave laguna argumentativa. La pregunta esencial que los magistrados debieron responder y que simplemente evadieron es la siguiente. ¿La autorización otorgada por el propietario subsiste de manera automática después de su fallecimiento? La sentencia presupone que sí, pero no ofrece ningún sustento jurídico para ello. Desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, la Corte Suprema construyó su fallo sobre una premisa oculta no desarrollada. Esta premisa dice que toda autorización posesoria otorgada por el propietario continúa vigente después de su muerte. Esta afirmación es, desde todo punto de vista, altamente discutible. Una autorización de este tipo es un acto de mera tolerancia que debería extinguirse con la muerte del otorgante, por lo que requería una fundamentación profunda basada en el derecho sucesorio o en la teoría del acto jurídico. Al no existir dicha explicación, estamos ante un claro vicio de insuficiencia de la motivación. En conclusión, el defecto de esta sentencia radica en que la Corte Suprema pretendió convertir un favor familiar o un acto de confianza en vida en un título posesorio eterno y oponible a los nuevos herederos, rompiendo con los criterios del cuarto pleno casatorio civil, al omitir la justificación de este salto lógico. La resolución pierde solidez jurídica y debilita la predictibilidad de nuestro sistema. Siguiendo con la exposición, doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, me tocan describir, analizar el análisis formal o la justificación interna. La justificación interna estudia la estructura lógica de la argumentación judicial y permite determinar las conclusiones que derivan de las premisas ya utilizadas. Asimismo, la premisa normativa que está dando a conocer el caso expuesto señala que en el pleno casatorio civil la precariedad surge únicamente cuando existe ausencia absoluta del título o cuando haya perdido la eficacia jurídica. Asimismo, se establece que el concepto de título no le limita a documentos de propiedad, sino comprende cualquier acto jurídico o circunstancia significante de la posesión. ¿Ya? Las premisas fácticas que hemos acreditado son el demandado convivió con la causante hasta el fallecimiento. La permanencia en el inmueble fue realizada por el propietario. El testamento revela una voluntad de protección hacia el demandado y su familia. El menor hijo del demandado es uno de los principales beneficiarios de la sucesión. Conclusiones. Sobre las premisas normativas y la premisa fáctica tenemos la siguiente conclusión. La autorización otorga por el causante constituye un título suficiente para justificar su posesión. Por lo tanto, el demandado no puede ser considerado un ocupante precario, identificando esa premisa de esa premisa fáctica. Asimismo, evaluaremos las premisas argumentativas. La premisa argumentativa, el derecho sucesorio distingue entre la totalidad patrimonial derivada del testamento y el derecho de posesión sobre el inmueble determinado. Los legatarios adquieren únicamente aquellos expresamente reconocidos por el testador. ¿Cuáles son nuestras premisas fácticas? El demandado no recibió un inmueble como legado, únicamente fue beneficiado con una participación económica sobre el producto de la futura venta, no posee disposición testamentaria que le otorgue derecho a la ocupación. Conclusiones. Al carecer de un título específico de legítima posesión, el demandado debe ser considerado como ocupante precario.
La valoración lógica, ¿qué sería? La argumentación también presenta coherencia y lógica interna, sin embargo, su corrección formal no implica necesariamente que las premisas utilizadas sean las más adecuadas desde el punto de vista sustantivo. Doy pase a mi compañero. Soy Harold Perales. Continuando con la exposición, quien le habla es el estudiante Eder Alexis Pineda Rivera, deficiencias de la argumentación jurídica. Una de ellas sería la interpretación excesivamente subjetiva de la voluntad testamentaria. Ese problema consiste en que la sala fundamenta gran parte de la decisión en la denominada voluntad protectora del testador. Sin embargo, esta conclusión no surge expresamente del testamento, porque el testamento tiene tres partes importantes nada más. Una de ellas es la venta obligatoria del inmueble. La segunda es la distribución del dinero entre sus beneficiarios. Y la tercera es la designación de una albacea para dar cumplimiento a esta voluntad. La Corte infiere una supuesta voluntad de mantener indefinidamente al demandado en posesión del inmueble. Esta inferencia carece de respaldo textual suficiente y constituye una interpretación expansiva del acto testamentario, ya que en ninguno de los extremos del testamento indica ello. Desde la teoría de la argumentación se trata de una inferencia débil, porque la conclusión excede claramente las premisas disponibles. Gracias. Bueno, continuando con las deficiencias de la argumentación jurídica, tenemos en el punto 4 la falta de ponderación entre intereses jurídicos en conflicto. Pues en este punto se observa una deficiencia en la argumentación de la sentencia, ya que la Corte otorga prioridad a los intereses del demandado y el de su familia, sin realizar una adecuada ponderación de los demás intereses jurídicos involucrados. La decisión no analiza suficientemente los derechos de los otros herederos, las facultades que la ley reconoce al albacea, ni la importancia de cumplir la voluntad expresada en el testamento y garantizar la seguridad jurídica en la materia sucesoria. De acuerdo con la teoría de la ponderación desarrollada por Robert Alexis, cuando existen estos derechos o principios en conflicto, el juez debe explicar y justificar por qué uno de ellos debe prevalecer en el caso en concreto. Sin embargo, en la sentencia de la Corte no desarrolla este análisis, sino que simplemente asume que la protección del demandado debe prevalecer. Por ello, puede afirmarse que la fundamentación resulta insuficiente y que la decisión carece de una justificación completa respecto de los intereses contrapuestos que estaban en juego. Muy buenas noches. Vamos a continuar con la exposición de la deficiencia de la argumentación jurídica en la Casación 1301-2018 Lima y la propuesta de justificación consistente para una decisión diferente. Dentro de la quinta deficiencia podemos mencionar la motivación aparente sobre el interés superior del niño. La Corte menciona la situación del menor beneficiario, pero finalmente sostiene que el principio no resulta aplicable. En consecuencia, el interés superior del niño opera como un argumento retórico y no como un fundamento jurídico decisivo. El grupo ha considerado mencionar las siguientes conclusiones. La sentencia presenta deficiencia de motivación y justificación externa, asimismo que no analiza el fenecimiento del título posesorio. Como tercer punto, que realiza una interpretación expansiva de la voluntad testamentaria. Por otro lado, no desarrolla una ponderación adecuada entre los intereses en conflicto. Como quinto punto, el voto singular presenta una estructura argumentativa más rigurosa y como final, una decisión estimatoria de la demanda de desalojo habría sido jurídicamente más consistente en el derecho sucesorio y en la seguridad jurídica. Muchísimas gracias.